Hoy quiero comenzar extendiendo todos mis mejores deseos de salud y bienestar a todos vosotros. Hoy es el segundo día de estas enseñanzas de primavera. Hoy dentro de la biografía de las acciones del Mike Dorje vamos a ver la 10ª acción, el 10º verso. Este esquema del comentario de la biografía Buenas Acciones fue hecho por uno de los que atendían a Mike Dorje, por uno de sus secretarios. En la parte principal se divide en 3 secciones: primero el homenaje y el compromiso de Compromir, luego la naturaleza de la biografía y por último la conclusión. Entre estas 3 estamos viendo la segunda, la naturaleza de la biografía, y a su vez se divide en 2 partes. Primero los preliminares de cómo entró en el Dharma y luego la parte principal de cómo practicó el camino de los 3 individuos. Entre estas estamos viendo la parte principal de cómo practicó el camino de los 3 tipos de individuos. Tenemos el de los individuos con una inclinación inferior, con una inclinación mediana y con una gran inclinación, o de los grandes individuos. Entre estas 3 estamos viendo ahora la tercera. La tercera, cómo practicó el camino de los grandes individuos, a su vez se divide en 3. Primero, la intención, el surgir de la bodhicitta, la acción, meditar en los 2 tipos de bodhicitta, y tercero, entrenar en los preceptos de los 2 tipos de la bodhicitta. Entre estas 3, estamos en la segunda, la acción, meditar en los 2 tipos de bodhicitta. Esta a su vez se divide en 2, meditar en la bodhicitta relativa y meditar en la bodhicitta última. Entre estas 2, estamos con la primera, meditar en la bodhicitta relativa. Hemos llegado a este punto. Este a su vez se divide en 2. Intercambiarse uno mismo por los demás en la meditación y tomar la adversidad como el camino en la posmeditación. Hoy vamos a ver el primer punto, intercambiarse con los demás en la meditación. ¿Cuál es el verso que se corresponde con este punto? La raíz del beneficio de otros es dar la propia felicidad y tomar para uno el sufrimiento de los demás. Ofrecí mi cuerpo, posesiones y la raíz de mi virtud a todos los seres, sin un ápice de apego a mí mismo. Pienso en esta como una de mis acciones virtuosas. Desde el punto de vista de las acciones virtuosas, esta bibliografía habla de 10 acciones virtuosas. Esta es la 10ª acción virtuosa, disculpa. Cuando alguien realmente desarrolla la bodhicitta de una manera auténtica, entonces sus lugares de residencia, su cuerpo, sus posesiones, las dedica a todos los seres desde ese momento en que desarrolla la bodhicitta hasta que se desintegre el espacio. Dedica todo esto a crear raíces de virtud para poder llevar a todos los seres al estado de Buda, y lo hacen con una diligencia como similar a como si su cabeza estuviese en llamas. Estas raíces de virtud lo hacen a partir de la aspiración y de la actividad para poder liberar a todos los seres tan numerosos como vastos el espacio del sufrimiento.
Los del vehículo, los del vehículo fundamental no se esfuerzan realmente en beneficiar a los demás. Sí que quieren el beneficio de otros, pero no se esfuerzan. Realmente es la conducta de los bodhisattvas que se aplica de una manera vasta en beneficiar a los otros. Y lo hace sin cansarse, pasando por grandes penurias y dificultades. En realidad toman un gran sufrimiento para beneficiar a los demás y esto lo hacen de una manera alegre, es decir, toman el sufrimiento con alegría. Y realmente toman esta aspiración a la práctica, la practican completamente. Es como dice el frase, dan la ganancia y la victoria a los demás y toman sobre uno mismo la pérdida y la derrota. Eso es lo que describe realmente esa práctica de los bodhisattvas. Pero algunas personas no entienden este punto crucial y piensan que se trata simplemente de ser un poco generoso o pasan la primera parte de su vida pues intentando aliviar un poco el sufrimiento de los demás y protegerlos un poco del sufrimiento, pero solamente en una medida muy pequeña. Otras personas pues esperan pasar la primera parte de su vida sufriendo penurias y dolores para que en la última parte de su vida pues sean considerados un buen practicante, un buen maestro, una buena persona y entonces sea alabado y cuidado. Hay personas que actúan de esta manera. También hay otras personas que en la primera parte de su vida pues sí que aceptan la derrota y dan los beneficios y las victorias a los demás, pero es porque tienen la convicción de que más adelante, en la última parte de su vida, ellos y sus allegados pues tendrán beneficios y victorias aún mayores de las que ofrecieron al principio. También hay personas que actúan de esta manera y con esa motivación. Y todo esto es porque realmente no han abandonado el apego a esta vida. Están siempre procurando el beneficio de esta vida. También otras personas y quieren beneficiar a los otros en esta vida, pero lo hacen realmente para acumular una especie de crédito kármico que van a poder llevar a la próxima vida. Y lo actúan bien solamente pensando en la próxima vida, para su propio beneficio en la próxima vida. Incluso hay personas que proclaman, me he adiestrado en apreciar a los demás más que a mí mismo. He hecho el entrenamiento mental. Y sin embargo, mientras dicen esto, pues protegen a sus amigos, benefician a sus amigos, pero a la gente que se les opone, pues incluso las pueden pisotear, los pueden tratar realmente como enemigos sin planteárselo dos veces. Muchas personas podrían pensar, esa es la conducta de un bodhisattva, realmente es el acto de intercambiarse con los demás, pero en realidad está actuando solamente bajo el apego al yo, está actuando bajo el apego y la aversión.
No hay maneras de que tales formas de tomar el sufrimiento sobre otros sean el camino a la gran iluminación, no son el Dharma Mahayana. De hecho, es una mezcla de karma de acciones virtuosas del reino del deseo con actos no virtuosos, es decir, ni siquiera es una virtud pura. Por ello, hoy en día decimos, no, me estoy entrenando en la bodhicitta, o proclamamos las prácticas que hacemos, como yo practico la profunda aseveración de los demonios, del Che. Sin embargo, la mayoría de los que dicen esto, en realidad es muy dudoso que hayan entendido el punto crucial de intercambiarse con los demás. Por ello, no nos hemos de engañar a nosotros mismos, hemos de ser muy honestos con nosotros mismos. Porque si nos engañamos a nosotros mismos, vamos también a engañar a otros. Entonces, y aunque les podamos engañar o no, no es importante, pero lo peor es que nos engañamos a nosotros mismos. Y quizás de tanto decirlo y de tanto engañarnos a nosotros mismos, pues no los creemos realmente. Realmente es necesario, absolutamente necesario, que nos apoyemos en un auténtico amigo espiritual que sea experto en el Mahayana y que le sigamos, que sigamos el camino que nos señala y que nos entrenemos en la virtud para llevar a los seres al estado de la liberación y la omnisciencia. Mikyo Dorje comprendía que todos los seres habían sido sus madres. Y comprendía que todos los seres continuamente quieren ser felices y no quieren sufrir. Pero difieren en los seres nobles en que los nobles asumen y abandonan las causas, mientras que los individuos ordinarios adoptan y abandonan los resultados. Es decir, básicamente no saben cómo adoptar y rechazar. Es decir, no se aplican a la causa del resultado que desean. Simplemente quieren el resultado, pero no saben cómo obtenerlo. Porque aunque desean la felicidad, ellos tratan la virtud, que es la causa de la felicidad, como si fuese un veneno, es decir, la rechazan. Y aunque no desean el sufrimiento, se aplican a la no virtud como si no fuese un veneno. Realmente el fruto de la no virtud va a ser el sufrimiento inconmensurable de los estados inferiores, sin intermisión, duradero y severo, sin un momento de placer. Mikyo Dorje comprendió esto desde lo más profundo de su ser. Comprendió que la causa de este sufrimiento continuo que experimentan los seres reside en este pensamiento muy habitual que tenemos de que realmente no importa el sufrimiento de los demás, que le pase lo que les tenga que pasar, realmente a mí no me importa, si se enferma, si muere, muere, a mí qué más me da. Pensamos de esa manera, ¿no? Y lo que realmente es importante es que yo y mis allegados tengamos una larga vida, tengamos salud, prosperidad, que la gente hable bien de nosotros. Si esto ocurre, pues ya es suficiente, esto ya estaría bien. Pensar de esa manera y actuar en consecuencia
es realmente la causa de todo el sufrimiento que experimentamos. Esa es la causa y esto fue lo que vio mi Kyodo con claridad. Y al verlo, realmente sintió un cariño insoportable por estos seres inmaduros. Realmente pensar cómo puedo beneficiar, pensé realmente cómo podías beneficiarlos. Vio que el sufrimiento que sienten todos estos seres arde como una hoguera, es decir, es un sufrimiento muy intenso y, y deseó que pudiese ocupar su lugar. Ese, ¿qué habría de malo si yo pudiese ocupar su lugar? Aunque el sufrimiento que experimentase fuese 100 o 1000 veces más severo que el de ellos. Pero si esto los libera a ellos de su sufrimiento, ¿no sería esto mejor? Y esto lo sintió de una manera natural en su corazón, de una manera espontánea. Pero nos podemos plantear, ¿cómo es que sabemos que Mikio Dorje pensaba y sentía de esta manera? A ver, tú no conociste a Mikio Dorje. ¿Cómo sabes la manera de pensar y de sentir de Mikio Dorje? Pues esto lo podemos saber, conocer desde de su biografía, la que él escribió y también la que escribieron sus discípulos. De ahí podemos comprender esto. Desde que era un niño pequeño que en realidad prácticamente no tenía capacidad de raciocinio, se ve que ya entonces tenía un amor irrefrenable hacia los otros seres, realmente siempre estaba pensando con amor hacia los demás. ¿Y cómo podemos ver esto? ¿De dónde podemos inferir esto? Hubo una historia, una anécdota de que había un pequeño ternero So, que es la mujer del Jack, y que iba a ser sacrificado, muy pequeñito, iba a ser sacrificado. Y él pensaba esto y él le tenía un gran cariño a este ternero y sabía que el ternero estaba en peligro y por lo tanto durante todo el día lo vigilaba. Y por la noche dormía con él para que así no tuviesen ocasión de sacrificarlo. También en otra ocasión había una cabrita, una cabra, que sus padres, su padre y su madre, la querían dar como ofrenda a un lama. Pero él estaba muy preocupado porque pensaba que después de que la ofrecieran, la iban a masacrar. Pensaba, si se la dan a este lama, el lama la va a matar realmente. Y él le tenía un gran amor a esta cabrita y no podía soportarlo. Él decía, esta cabrita ha sido muy amable, así que no dejaré que la den, no la voy a dar. Y se agarró a una de las patas de la cabra y no la soltó hasta que estuvo completamente agotado y no le quedó más opción, hasta que se le agotaron las fuerzas. Y así evitó que la dieran. Esa era su determinación de no dejar que masacraran a la cabra, de la que sacrificaran. Y eso lo tenía desde muy temprana edad, desde que era muy pequeñito, antes de que le reconocieran como el Karmapa. Todo esto le surgió de una manera muy natural. En los sutras del Mahayana se enseña que estos son los signos de la familia, de los que pertenecen a la familia de la bodhicitta, aquellos que cuando ven el sufrimiento de los seres enseguida rompen en lágrimas. Estos son los signos que señalan que una persona pertenece a la familia de los bodhisattvas. También los maestros Kadampa decían algo similar.
Ellos decían que cuando uno siente de forma natural que podría ocupar el lugar de una de sus madres, aunque fuese en el infierno, es decir, aunque esto significase experimentar el sufrimiento de los infiernos, y hasta que el samsara se vaciara, si uno puede sentir esto, entonces en ese momento es posible decir que se ha desarrollado la auténtica bodhicitta de la aspiración. Si no surge esto, pues no se puede decir realmente que se haya desarrollado la bodhicitta de la aspiración. Y cuando no sientas ni el más mínimo miedo o desánimo de poner en práctica ese pensamiento, esa intención, primero se genera la intención, pero luego cuando estás listo para actuar de esa manera con tu cuerpo y tu palabra, entonces en ese momento tienes la auténtica bodhicitta de aplicación. Entonces uno puede decir que tal persona ha desarrollado la bodhicitta de la aplicación, pero si esto no ha ocurrido, es realmente difícil decir esto, que se haya desarrollado la bodhicitta de la aplicación. Cuando se haya desarrollado esta bodhicitta de aspiración y de aplicación, pues entonces no hay ninguna dificultad en generar y mantener los votos asociados, porque ya uno lo tiene plenamente. Eso es lo que ellos enseñaban. Y esto lo vemos en la mente del Karmapa Mikyo Dorje, que realmente él pensaba, él consideraba que todos los seres han sido sus padres, madres, amigos, parientes, allegados, hermanos, y que en innumerables vidas le, le han dado el cuerpo, le han protegido la vida, le han dado las posesiones, es decir, le han dado de todo. Realmente, cuando pensamos en esto no ocurrió solo en un lugar, sino en todo el planeta, en todos los universos. Y no ocurrió solo una vez, sino trillones de ocasiones. Y no fue solo uno o dos seres que le protegiera, sino todos los seres. En resumen, el número de veces, de lugares, de individuos y demás es tan grande que ni siquiera los budas pueden comprenderlo, pueden comprenderlo. Sí. Los seres que nos han protegido innumerables veces del sufrimiento y nos han dado ayuda y consuelo, tienen una bondad tan grande, han sido tan cariñosos, se han preocupado tanto por nosotros. Realmente todos los seres han sido nuestras madres. Y Mikyo Dorje no decía esto de palabras, sino que realmente era algo que él sentía desde el tuétano de los huesos, desde el fondo de su corazón. Y pensaba, si ahora pudiera soportar, aunque sea una de las dificultades que ellas, mis madres, encuentran, si pudiese tomar, aunque sea un solo de su sufrimiento, en su lugar y experimentarlo, aunque tuviera que experimentarlo hasta que el samsara se vaciara, podría hacerlo. Estoy listo para hacerlo, quiero hacerlo. Aquí vemos su determinación y esta actividad natural que tenía. Vemos ahí que este es un intercambio por los demás de manera natural, ni siquiera tenía que planteárselo, planearlo o pensarlo, era simplemente surgía de manera natural. Y esto ocurría desde temprana edad para Mikyo Dorje, desde que era muy pequeño. Cuando era pequeño realmente no tenía muchos pensamientos egoístas de interés propio. Realmente no se preocupaba por si iba a estar bien o no, si iba a estar feliz o no, si iba a comer bien o no, si se iban a cumplir sus deseos o no. Realmente estas cosas no le preocupaban. Pero sí que se preocupaba por los demás diciendo, uy, que no le ocurre nada malo a los demás.
En general, alrededor de Mikio Dorje había muchos estudiantes indómitos y también, y también muchas personas de las que les rodeaban en realidad no eran muy buenas personas. Sí que había buenas personas alrededor de él, pero también había malas personas a su alrededor. De hecho, eran más las malas personas que las buenas. Y ellos estaban siempre hablando mal, diciendo mentiras, realizando cosas de desagrado. Pero Mikio Dorje no se molestaba, no les hacía caso, a pesar de que hicieran distintas cosas. Él como, bueno, que hagan lo que hagan, a mí no me van no me voy a molestar. Realmente no se preocupaba por sí mismo, no se preocupaba de su propio placer ni de su propio bienestar. De hecho, desechaba cualquier placer de su propio cuerpo, palabra y mente, como si fuera un escupitajo, y lo que hacía era preocuparse de cómo podía ayudar a los demás, qué puedo hacer por los otros. Y esto era algo que todo el mundo podía ver, no era algo que alguna que otra persona notase en él, pero es que era algo evidente para todos. Todos lo podían ver directamente. Además, se decía también que mucha gente ordinaria junta no podían hacer todo lo que Mikio Dorje hacía en un día. O sea, aunque ellos, mucha gente, se esforzasen en hacer lo que Mikio Dorje hacía en un día, es que no podían. Eso se oía decir de Mikio Dorje. Particularmente, en especial, en la época de Mikio Dorje había muchos pseudo practicantes, es decir, gente que se llamaba a sí mismo practicantes del Dharma, pero que en realidad eran simplemente un espejismo de practicantes. Se dice que en esa época había muchos, ¿no? Pero bueno, hoy también. Se dice que estaban dispuestos incluso a sacrificar su propia vida con tal de ganar algo de fama. En esa época, realmente Mikio Dorje se alegraba del bienestar de otros, de cuando los otros obtenían riquezas de los dioses y de los humanos, cuando obtenían cualquier cualidad de la excelencia o de los tipos de iluminación. Realmente él se alegraba muchísimo cuando cualquier cosa buena le ocurría a otro, especialmente alguna cosa buena del Dharma. Se dice que se alegraba tanto, su alegría era semejante a la de un mendigo que su hijo obtiene de repente la riqueza de un emperador del universo. Imagínate cuán alegre estaría el mendigo. Pues lo mismo le ocurría a Mikio Dorje cuando veía la felicidad y los frutos del Dharma de otros. Se alegraba mucho de que los demás estuviesen bien, que estuviesen a gusto, de que los otros practicasen la virtud. Él se alegraba muchísimo. Nunca se entristeció del beneficio, de la alegría de los demás, nunca era incapaz de entenderlo, soportarlo, nunca tuvo celos. Estos pseudo practicantes del Dharma, que solamente tienen la etiqueta de practicantes del Dharma, bueno, puede que se alegren cuando le ocurre algo bueno a sus allegados, pero cuando le ocurre algo bueno a las personas con las que tiene disputas y desagrado, pues no va a estar contento. En su mente, al menos un poquito, va a tener un poquito de incomodidad y un poquito de descontento por la felicidad del otro. Sería muy difícil decir que aquellos que se entristecen por la felicidad de otros puedan tener la bodhicitta.
Puesto que si uno no puede tolerar que otros tengan un poco de buena fortuna en esta vida, ¿cómo vas a ser un bodhisattva con la aspiración de dar toda la felicidad y virtud a todos los seres? Realmente sería algo de risas decir esto. Es como, no te alegras de la felicidad de otros y aún así te atreves a decir que quieres llevar a todos los seres a la felicidad, pues esto es una broma. Realmente Mikio Dorje practicaba la bodhicitta de corazón, desde el corazón, y por lo tanto esto se reflejaba también en sus acciones y sus palabras. Mikio Dorje comprendía que los métodos más profundos para llevar a los seres ordinarios al estado supremo dependen de este deseo de intercambiarse por los demás, de ponerse en el lugar de otros. Entonces, cuando los demás estaban felices, él se alegraba muchísimo, no tenía ni un ápice de envidia. Y cuando los demás sufrían, él realmente quería tomar este sufrimiento sobre sí. Y si realmente era capaz de tomarlo físicamente, pues se alegraba muchísimo. Mikio Dorje también en su época pues estaba el gran campamento, que a veces habían disputas y las cosas no salían bien como planeado. Pues en esas ocasiones, cuando las cosas no salían como planeado, no se cumplían sus deseos, él no le echaba la culpa a otros. Decía, no, fue mi culpa, yo no lo hice bien, no me salieron bien las cosas, tomaba la culpa sobre sí. Nunca decía, ay, es que él no lo hizo bien, este no me hizo caso, no sé qué, no sé cuántos. No le echaban la culpa a los demás. Y cuando ocurría algo bueno, decía que era gracias a los demás. Nunca decía, ah, es que claro, es que yo lo hice bien, yo hice esto. No, nunca hacía eso. Siempre le daba la victoria a los demás. Decía que era gracias a otros que las cosas salían bien. En particular, nunca fue un hipócrita, nunca engañó a otros o le echaba la culpa a otros, pero de una manera escondida. Esto era algo que nunca jamás haría. De manera similar, esa práctica de intercambiarse con los demás, ¿cómo la hacía? ¿Cómo se intercambiaba con los demás de manera continua? A veces él enfermaba y sus discípulos lo decían. A veces sus discípulos se enfermaban y se lo decían a él. Y él realmente era capaz de tomar ese sufrimiento y experimentarlo, experimentar una cierta incomodidad o enfermedad sobre sí mismo. Era algo que él decía y que también sus discípulos lo decían. Y a veces lo hacía sin que los demás se enterasen. Simplemente tomaba secretamente este sufrimiento y enfermedad, aunque él tuviese que enfermar en su lugar, experimentar una cierta enfermedad o incomodidad. Y de esto se oía hablar.
Pero claro, él no lo proclamaba diciendo, ah, yo he tomado la enfermedad y demás. Él no lo decía realmente, pero los discípulos se daban cuenta a veces, ¿no? De que esto había ocurrido. Así vemos que su práctica del entrenamiento mental del Tonglen no era una mera visualización, era algo que podía realmente poner en práctica. Y sin embargo, él siempre adoptaba una posición baja. Ay, no, yo no sé hacer nada, yo no sé nada. Siempre se ponía en el último lugar. Nunca proclamaba, yo soy el Karmapa, es que yo soy un practicante del Dharma. Esto nunca lo dijo. Más bien decía que no tenía ninguna cualidad. Pero desde la perspectiva de los estudiantes, pues igual ellos querían escuchar que tenía alguna cualidad, ¿no? Pero Mikio Dorje nunca se alababa a sí mismo. Trataba a los demás como iguales, diciendo, somos iguales. No decía, ah, yo soy el Karmapa, tú eres un ser ordinario. No, él nunca hacía esta distinción entre más alto y más bajo. Y por ello, muchos cayupas, bueno, nunca criticaba a las demás escuelas tampoco, pero había algunos cayupas que decían, uy, Mikio Dorje deja que los demás pisoteen su propia sabiduría, mérito y majestuosidad. Y así, actuando de esta manera, realmente está perjudicando las enseñanzas de Karmapa, puesto que deja que todo el mundo hable mal de él. Y siempre está diciendo que no sabe nada, que no tiene ninguna experiencia ni realización. Realmente actuando así está dañando a las enseñanzas de Karmapa, puesto que no está elevando el nombre de Karmapa. En realidad el Karmapa tendría que estar de una manera majestuosa, pero no, él deja que los demás pisoteen su majestuosidad. Y de esa manera le está generando un gran daño a las enseñanzas de Karmapa. Pero no importaba lo que le dijera y lo que le criticaran, él no quedaba convencido con estas palabras y realmente dedicó su cuerpo, palabra y mente y también todas sus raíces de virtud a las enseñanzas y a los seres. A propagar y a proteger las enseñanzas. Y esto no es algo que digo de la fe y de la percepción pura. Era una percepción compartida de todos los que estaban a su alrededor. Realmente, para comprender qué es la práctica de intercambiarse a uno mismo por los demás, lo podemos comprender perfectamente con su biografía y con sus acciones. Vamos a dejarlo aquí de momento y nos tomamos un descanso de media hora. Para seguir hablando de cómo Mikio Dorje se intercambiaba por los demás, que es lo que hemos visto en resumen, hemos de considerar que cuando hablamos de la práctica de intercambiarse con los demás,
Desde una perspectiva histórica, esta práctica se la debemos al gran maestro espiritual Kadampa Lanritampa, también llamado Dorje Senge. Realmente fue él quien difundió ampliamente por primera vez las instrucciones de intercambiarse uno mismo por los demás. Por ello es que es importante que en este punto hablemos un poco de la biografía de la vida de Lanritampa. Él nació en el siglo XI, en el 1054. Él nació en lo que actualmente se conoce como la región de Pempo, Pempo Lundrup Song. Lanritampa y Shansharawat fueron alumnos de Potogwa y se les conocía como el par de sol y luna de U, a Lanritampa y a Shansharawat. Entre los discípulos de Potogwa, estos dos, Lanritampa y Shansharawat, fueron los de mayor actividad. Y estas instrucciones de Lanritampa fueron dadas especialmente, las instrucciones de intercambiarse a uno mismo con los demás fueron dadas especialmente a Lanritampa. Potogwa se las entregó especialmente a él. Él tenía un monasterio donde habían aproximadamente 1000 monjes. Les quiero mostrar este monasterio que se llamaba el monasterio Langtang, que tengo aquí una imagen. Muchos de vosotros no habéis visto nunca este monasterio, así que os lo quiero mostrar. Me han pedido que muestre esta imagen. Este es el monasterio de Langtang. Este es el templo principal. Al principio era un monasterio Kadampa cuando se construyó. Después se convirtió en un monasterio Sakya. Y de esto es la estatua principal del templo, que es una imagen de Lanritampa. Es una imagen nueva, probablemente fue construida después de la Revolución Cultural. Vemos que tenemos un sombrero que tiene un sombrero particular, un sombrero que no se ve habitualmente. Se parece un poquito al de Gampopa, ¿no? Al sombrero de Gampopa. Puesto que el sombrero de Gampopa realmente era un sombrero Kadampa. Así que los Kadampa, los sombreros de los Kadampas, pues son así, ¿no? En la tradición Gelugpa también usan un sombrero amarillo. Y otras tradiciones también usan sombreros parecidos. Creo que tiene que haber alguna especie de conexión entre todos estos sombreros. En cualquier caso, esta es la estatua de Lanritampa en el monasterio de Langtampa. Estas instrucciones de intercambiarse a uno mismo con los demás originalmente se mantenían en secreto dentro del linaje Kadampa, es decir, no se les explicaba a todo el mundo, no se enseñaban a un gran público, sino que eran unas enseñanzas un poco secretas. Pero
Landry Tampa fue el primero que organizó estas instrucciones de intercambiarse uno mismo con los demás dentro de un marco. Y realmente las enseñó vastamente, las organizó como esto que se conoce como los 8 versos. Y así estas instrucciones se volvieron muy populares. Anteriormente la práctica era secreta, la practicaban, se la daban a un discípulo que era un receptáculo adecuado y solamente así la transmitían en secreto a muy pocos discípulos. Pero Landry Tampa decía que incluso que nunca había tomado una respiración ordinaria, es decir, es que con cada una de sus respiraciones estaba practicando Tonglen, es decir, estaba visualizando que tomaba el sufrimiento de los demás y daba felicidad. Esto lo hacía con cada respiración. Realmente nunca se separaba de esta instrucción de intercambiarse con los demás, ni tan siquiera durante una sola respiración. Continuamente quería proporcionar felicidad a los seres y aliviarles de su sufrimiento. Entre los textos tibetanos, el más famoso se puede decir que es el entrenamiento mental en 7 puntos, que fue compuesto por Geshe Sekawa. Y la primera vez que este Geshe desarrolló fe en los Kadampas fue al escuchar estos 8 versos de Langtampa. Esto fue lo que despertó su fe en los maestros Kadampa y en la tradición Kadampa. Realmente le animó a buscar estas enseñanzas. Hay algo que me debo de mencionar. Estos 8 versos del entrenamiento mental son muy famosos y se conoce la versión de verso, pero también hay una versión en prosa y creo que es importante que conozcamos que también existe esta versión. Pareciese, yo creo que la versión original en realidad fue escrita en prosa y la razón para pensar de esta manera es que se conoce como los 8 versos o las 8 estrofas, 8 líneas, 8 frases. En tibetano la palabra y frase y verso y estrofa es la misma, pero bueno, se refiere a esas 8 estrofas. Pero si cuentas los versos, no hay manera de contar 8, no puedes llegar a 8. Pero sin embargo, en la versión en prosa sí que puedes contar estas 8 estrofas. Y de manera similar, el comentario de Yashikawa de los 8 versos está claro que es un comentario de la versión en prosa. Se ve que no es un comentario de los versos. Y por estas razones pienso que originalmente los 8 versos fue escrito en prosa, o esa es la versión original. Pero bueno, tampoco quiero decir que la versión en verso no fuese de Landry Tampa. Sin embargo, que pareciese que la forma principal, original, era en prosa, o al menos la más conocida inicialmente. También vemos que hay un cambio. Landry Tampa, cuando escribió su texto, en la primera estrofa decía: considerando que para lograr el bien supremo todos los seres son superiores a la joya de los deseos, me entrenaré en apreciar profundamente a los seres. Originalmente decía me entrenaré, y esto lo decía en todas las estrofas, pero posteriormente Sanchenpa Dharma Sonam cambió esto de me entrenaré a que pueda, a una aspiración. Y realmente esa es la versión que es famosa hoy en día, la de que pueda, la de una aspiración. Pero parece que cuando Landry Tampa escribió el texto originalmente lo que decía era me entrenaré.
Cuando practicamos las instrucciones de la Ritampa, lo, lo más importante en el intercambio de uno mismo por los demás es ser capaz de tomar la posición más baja y llevar a todo el mundo, ya sea mayor o inferior, superior o inferior, encima de la coronilla, es decir, tomarlo a todo el mundo como superior. Ese es realmente el punto principal, tomar una posición humilde y tomar a todos los seres, ya sean más importantes que nosotros o menos importantes, tomarlos sobre la coronilla como si fuesen más importantes. Y él decía que si podemos hacer esto, pues realmente podemos intercambiarnos por los demás. Si no somos capaces de hacer esto, pues no podemos intercambiarnos por los demás. Otro punto crucial que él encontraba en todos los textos que pudiera leer, no importa cuál fuese, veía que todos lo que querían decir era que todas las faltas eran suyas y que todas las cualidades eran de los demás. No importase qué texto leyera, esto es lo que él entendía. Él estudia muchos textos muy importantes, y al leerlos, lo que entendía de ellos es que todos los defectos eran de él, son de uno mismo, todos los defectos son de uno mismo y todas las buenas cualidades son de los demás. Y por ello hay que darle a los seres el beneficio y la victoria, asumir sobre uno la pérdida y la derrota. Eso es lo que decía continuamente. Otro punto crucial en la vida de Lantapa es que él era muy serio. Decían que tenía el ceño fruncido siempre. ¿Y por qué era así? ¿Por qué tenía esa expresión? Porque siempre estaba meditando en los sufrimientos, en los inconvenientes del samsara y por lo tanto tenía siempre el ceño fruncido, tenía una cara larga o triste. Y uno de sus asistentes le dijo: uy, la gente no habla bien de nosotros. Hablan mal de nosotros. Dicen que eres el Langtan del ceño fruncido. La gente habla así, no solo de ti, sino de todos nosotros. Dicen que somos Langtans de ceño fruncidos. Y Lantapa respondió: pues si uno piensa sinceramente en los sufrimientos de los tres reinos del samsara, ¿cómo va a tener una expresión de felicidad en el rostro? Si realmente reflexionas en esto, ¿vas a poder estar sonriendo? Nosotros realmente no reflexionamos profundamente en los sufrimientos del samsara. Sí decimos el océano del samsara, sufrimiento y tal, pero realmente no es algo que entre en las profundidades de nuestro ser, es algo que comprendamos plenamente y hemos de darnos cuenta de ello. Pero Lanri Tampa sí que integraba esto. Sin embargo, no es que nunca sonriese en su vida, se cuenta que sonrió 3 veces en su vida. No sonreía mucho, pero 3 veces sí. Una de estas veces que sonrió o que se rió no fue sin ninguna causa, ocurrió algo que le hizo reír. Cuando él estaba practicando, tenía un mandala, que es de un mandala de ofrenda, y había una turquesa en la cima del mandala. Hay quienes ofrecen un mandala de arroz, otros un mandala con joyas. Bueno, aquí había una turquesa en la punta del mandala, en la cima.
Y había un ratoncito por ahí que vio esta turquesa. Y resulta que era una turquesa muy grande, era un gran mandala y una turquesa muy pesada. Y el ratón intentaba llevarse la turquesa y no podía, porque era muy pesada. Así que se puso a hacer un ruidito y a llamar a un amigo, ¿no? El ratoncito. Así como, sí, 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 que estaba llamando al otro ratoncito para que le ayudara. Sí. Y entonces llegó el otro ratoncito a ayudarle, pero uno lo empujaba y el otro lo tiraba, es decir, estaban intentando mover la turquesa en direcciones contrarias y por lo tanto no la podían mover. Y al Ritampo esto le pareció muy curioso y sonrió, le hizo gracia. En, esta es una vez que sonrió, las otras dos veces en realidad no conozco la historia de por qué sonrió, pero bueno, esta es una de las cosas que le hizo sonreír. Geshe Lantampa realmente practicaba el intercambio de sí mismo por los demás y de una manera muy evidente. En una ocasión, él estaba ante una asamblea de monjes y estaba enseñando el Dharma y vino una mujer con un bebé recién nacido en el regazo, entró a la sala de Dharma y dijo, mira, este es tu hijo. Ese es tu hijo y no lo voy a criar. Y le dejó al niño y se marchó la mujer. No dijo más nada, hizo esto, dijo esto, le dejó el niño y se fue. Y todo el mundo se sorprendió, ¿no? De lo que había ocurrido, pero Lantampa no cambió ni su expresión facial, se quedó de lo más tranquilo y cuidó del niño. Consiguió a una madre que le proporcionara leche al niño y realmente trató al niño como a su hijo. Le cuidó. Cuando el niño creció, vinieron sus padres verdaderos a buscarlo y le dijeron a Lantampa, disculpa. Ellos en realidad tenían muchos niños y ahora tenían otro hijo más y no podían criarlo. Y, y además todos los astrólogos y adivinadores le dijeron que mira, tu hijo va a morir al menos que se lo des a Lantampa. Y por lo tanto eso fue lo que hicieron. Pero se disculparon con él y le pidieron que les devolviese a su hijo. Y Lantampa dijo, ok, no hay problema, aquí tenéis a vuestro niño. Entonces, incluso cuando gente le criticaba, él nunca intentaba dar explicaciones y defenderse, sino que aceptaba la derrota y ya está. Y ofrecía a los demás la victoria. No es algo que pensara, sino algo que ponía en práctica. Él, de manera similar, tuvo muchos alumnos, discípulos excelentes como Geshe Shapo Ganra, Yashakawa Ralosawa. Y también en el linaje Champacayo, el maestro Mahasiddha Sumponelger también fue un discípulo de Lanri Tamba. Hay una historia acerca de él. Cuando Sumponelger fue a la India, él se apoyó en el Lama Dorje Tempa y le pidió los votos de monje.
Y Dorje Dempa le dijo, yo no puedo, yo no puedo ser tu preceptor. Ve al Tíbet. En Lanri, de la luz de color dorado, hay una emanación del Buda Amitabha. Toma la ordenación completa de él. Toma los votos de él. Tal como le indicó Dorje Dempa, pues Shunpo Nelyor fue ahí y tomó la ordenación de monje completa de Lantampa, que tenía 40 años. Y así tomó estos votos, tomando como Khenpo a Lantampa, como preceptor. Y así Shunpo Nelyor fue un discípulo del Geshe Langtampa. También tenía otro discípulo llamado Geshe Sapo Gampa, que era muy famoso. Y él realmente alababa a Langtampa. Él decía, Langtampa tiene una gran bodhicitta, una bodhicitta muy fuerte, muy estable y potente. Yo, en cambio, bueno, soy capaz de sacrificarme por los que me ayudan, pero no por los que me han perjudicado. Sin embargo, Langtampa puede hacerlo por ambos, se puede sacrificar por quien le ayuda y por quien le hace daño. Realmente no distingue entre alguien que le beneficia o que le daña. Es capaz de sacrificar su vida por cualquiera de los dos. Este es el grado del poder de la bodhicitta, del poder del amor y la compasión de Langtampa. Eso es lo que decía su discípulo, Geshe Sapo Gampa. Él tenía un gran poder de amor y la compasión. Y se puede ver de muchas maneras. En el monasterio de Langtan había como una valla, y dentro de esta valla vivían muchos animales. Pero mientras Langtan estaba con vida, estos animales nunca se dañaban mutuamente, nunca se infligían daño mutuo. En una ocasión, cuando Lanritampa estaba a punto de fallecer, él hizo la oración: para el beneficio de todos los seres que renazcan en los infiernos. Y esta fue una oración que hacía vehementemente, la hizo de manera muy repetida cuando estaba a punto de fallecer, pero parece que no se cumplió su plegaria, porque cuando estaba muriendo dijo: uy, me estoy muriendo, pero solo veo visiones puras, no veo ninguna visión impura. Se ve que no podré renacer en los infiernos. Y se preocupó muchísimo por no poder renacer en los infiernos. A nosotros nos ocurriría lo último, ¿no? Es lo opuesto, nos preocuparíamos por renacer en los infiernos, pero él no, él se preocupaba por no renacer en los infiernos. Él falleció en el año 1123 de la liebre de agua femenina a los 70 años. Y en ese momento había una viejita, una anciana, que estaba circunvalando el monasterio de Langtan. Y esta viejita le dijo a alguien: uy, uy, ¿qué está ocurriendo? Aquí en Langtan, mientras estaba Langritampa, los lobos no mataban a las ovejas, los halcones no dañaban a los pájaros, pero hoy acabo de ver a un halcón llevarse a un pájaro. Parece que Lanritampa ya no está aquí. Debe de haber dejado su cuerpo, debe de haber fallecido. Y de esa manera se dio cuenta de que Lanritampa ya no estaba. Lo supo por estos signos, realmente no se enteró hasta el día siguiente. Claro, en ese momento no había internet y teléfono. Pero se dio cuenta de que Lanritampa había fallecido por esto que ocurría, de que ya los animales se estaban dañando mutuamente.
Es decir, que la gente de la área, de la región sabía que los animales no se hacían daño y que este era el poder del Lanri, por el poder del Lanri Tampa. Entonces, cuando dejó de ocurrir esto, pues comenzaron a pensar que le había ocurrido algo al Lanri Tampa, que ya había fallecido. Los restos de Lanri Tampa se guardaron en una estupa relicario que todavía está en el monasterio de Langtam. Y la gente, no solamente los humanos les la circunvalaban, sino también los dioses. Claro, los dioses uno no los puede ver, pero Geshe Shangshung veía que cuando las personas daban vueltas a la estupa, tenían una sombra, ¿no?, del sol, y esta sombra, cuando caía sobre los dioses, les acortaba la vida de los dioses. Y Geshe Shangshung se dio cuenta de esta situación y por lo tanto buscó una solución, estableció una norma nueva y decía, pues hasta el mediodía los humanos pueden circunvalar esta estupa y luego, después del mediodía, hasta la noche, pues los dioses y los espíritus la pueden circunvalar. Y eso estableció esta norma y parece que hoy en día todavía se mantiene esta norma. Hay una escritura en la puerta, que lo podéis ver aquí en la imagen, y que dice esto, que los humanos pueden circunvalar la estupa por la mañana hasta el mediodía y por la tarde hasta la noche los dioses y los espíritus. Es decir, que esta tradición, estas normas todavía se mantienen. Realmente, si tenéis la ocasión de ir ahí, de peregrinaje, sería muy beneficioso ir y hacer plegarias en este lugar, en el monasterio de Langtan, y circunvalar esta estupa relicario de Lanri Tampa y hacer plegarias. Creo que esto sería muy beneficioso para el desarrollo de la bodhicitta. Porque Lanri Tampa tenía esta bodhicitta integrada en su ser y por lo tanto puede ser una conexión auspiciosa para desarrollar nosotros mismos la bodhicitta. Por eso es que me esforcé en mostrarle el monasterio de Lanri Tampa aquí en las imágenes y también su estupa. Ahora quiero contar una historia de espíritus. ¿Qué historia de espíritus os quiero contar? Es una historia que está relacionada, no es una historia que no tenga nada que ver. ¿Y cómo se relaciona? Ahora estamos hablando de Lanri Tampa y uno de sus discípulos fue Gyasa Kriwa. Fue un discípulo importante de Lanri Tampa y también tiene una relación con el linaje Kayupa, porque Gampopa tuvo varios lamas Kadampa y uno de ellos fue ese Gyasa Kriwa. Decimos que el Kayo es la unión del linaje Kadampa y del Mahamudra. Es decir, que Gampopa recibió este linaje Kadampa de maestros como Gyasa Kriwa. Por lo tanto, este es un nombre que hemos de recordar, porque la gente dice los Kayupas sostenéis también el linaje Kadampa y el Mahamudra. ¿Y cuál fue el Geshe que le pasó las enseñanzas Kadampa a Gampopa? Pues hemos de poder contestar y decir que fue Gyasa Kriwa. Por lo tanto, es importante que nos aprendamos su nombre y conozcamos su historia de Gyasa Kriwa. Esta es una historia milagrosa y asombrosa. Creo que puede hacer que disfrutéis escucharla.
La mayoría de las historias Kadampa dicen que Yasha Kriwa nació en Kam, pero la historia de liberación de Real Osawa dice que nació en Pempo. Em, Hay como dos historias un poquito diferentes, pero la más difundida es que nació en Kam. En cualquier caso, su padre murió cuando él era pequeño, cuando él era todavía muy joven. Es decir, solamente se quedaron la madre y el hijo. Y él en realidad tenía 6 hermanos mayores, pero en realidad todos murieron, todos fallecieron uno tras otro. Y al morirse los hijos, cuando a una mujer se le mueren muchos hijos y el padre se muere, los hijos se mueren, pensaban que ay, la madre es un monstruo tramenma. Hoy en día, pues igual dirían, ay, esa madre es una bruja. Y la gente decía de esta manera, ¿no? Que esta madre era un monstruo tramenma. Su madre todas las noches desaparecía. El niño no sabía dónde se iba. Pero se lo comenzó a plantear, ¿a dónde se va mi madre todas las noches? ¿Qué está pasando? Voy a investigar. Entonces, un día, una noche, él fingió dormir. No estaba dormido, pero fingía estar dormido. Y cuando oscureció, sobre las 12 de la noche o así, llegaron 2 mujeres de color rojo oscuro y le pidieron a la madre que fuese con ellas. Le, le dijeron, madre, por favor, ven, le llamaban madre. Y había como una gran caja, como una maleta o algo así. Se sentó en esa caja como si fuese de un caballo una mujer tiró de la caja, la otra empujó la caja y se fueron volando a través de la pared. Estaban volando, estaban como levitando y se fueron, atravesaron la pared. Como si no hubiese pared, o sea, no hubo ningún obstáculo. El niño vio esto, pero luego se quedó dormido. Y cuando se despertó, la madre ya había regresado. Pero no supo realmente a dónde había ido su madre. Entonces dijo, o decidió, vale, la próxima noche tengo que averiguar a dónde va mi madre. Esto es muy extraño. Tengo que ver a dónde va por las noches. Así que se metió en la caja de que la noche anterior se había ido la madre y esperó ahí. Y se quedó esperando. Sobre las 12 de la noche, la 1 de la noche, volvieron a llegar 2 mujeres, tal como la noche anterior. Le pidieron a la madre que viniera. Ah, madre, bien. La madre se metió en la caja. Pero la caja no era la misma caja de ayer, es decir, era la misma caja, pero ahora el niño estaba ahí escondido. Y era un cajón, entonces el cajón resonaba un poquito, hacía un poco de ruido y ya no levitaba tan bien como la otra noche, ¿no? En realidad levitaba un poco más bajo. Y la madre dijo, uy, este caballo no va bien hoy. Le llamaba caballo a la caja. Ese caballo no va bien. Porque, pero bueno, aún así llegaron a donde tenían que llegar y llegaron a un cementerio donde había muchas mujeres. Quiero decir algo,
Nosotros decimos Kandro, Dakini y pensamos que las Dakini son buenas, pero no es verdad. También hay Dakinis peligrosas. Cuando decimos hoy en día Dakinis, pues la gente cree que las Dakinis son algo especial, pero en realidad no, hay Dakinis que son terroríficas. Si no tratamos bien a las Dakinis, nos pueden lanzar hechizos y causar grandes dificultades. En cualquier caso, había muchas mujeres ahí y su madre era la principal, era la jefe entre todos. Así que pusieron su caja en el centro y la caja era como su trono. Y todas las estaban rodeando, todas las mujeres la rodeaban. Y en ese momento trajeron el cadáver de un joven. Hicieron una fiesta con el cadáver de un joven, un Ganachakra. Entonces primero le rompieron el cráneo, ¿no? Le cortaron la parte principal, la parte superior del cráneo y se lo ofrecieron a la madre. Pero dijo, uy, me he dejado la cuchara en casa, no la encuentro. Me he dejado la cuchara en casa. Claro, no tenía la cuchara para comerse los sesos. Para comérselo así como uno nos comemos un helado, pues ella no podía comerse los sesos porque no tenía esa cuchara. ¿Dónde está mi cuchara? He perdido mi cuchara, decía la madre. Y una de las mujeres que le rodeaba le dijo, oh, pues madre, no pasa nada. Extiende tu brazo largo. Entonces su madre, sentada en ese trono, sin moverse del trono, extendió su brazo que se hizo muy, muy largo, tan largo que llegó a la casa para coger una cuchara y volvió. Y entonces ya con la cuchara pues pudo disfrutar de los sesos. Y el niño que estaba en la caja, estaba como escondido dentro de la caja, pues pudo ver todo esto. Y cuando se acercó el amanecer, todas las mujeres se fueron, cada cual se regresó a su morada. La madre se montó en la caja y fue de vuelta a la casa y fue a la cama, se fue a la cama. Entonces el hijo lentamente salió de la caja y se acostó en su cama sin que su madre lo notara. Después de mucho tiempo, un día ocurrió algo. Se ve que esta casa tenía 2 pisos, la casa de ellos. La madre estaba en el piso superior y estaba bailando con un uso de hilar que era muy largo. Y este se le cayó al piso inferior de la casa. Y el niño estaba en la parte inferior. Entonces la madre le dijo, tráeme la lana, súbeme la lana. Y entonces el niño no se pudo contener y sin darse cuenta dijo, mamá, estira tu brazo largo, porque se acordaba, ¿no?, de que su madre había estirado el brazo largo para la cuchara. Entonces lo dijo en esa ocasión y la madre se enfadó inmediatamente y se dio cuenta de que él sabía lo que había ocurrido y de que era un monstruo transmema. Entonces él lo sabe y se lo va a decir a otras personas y por eso se enfadó muchísimo. Lo cogió de los cabellos, lo sacudió y luego lo soltó, lo tiró.
Y en ese momento el niño se transformó inmediatamente en un perro, obtuvo el cuerpo, su cuerpo se convirtió en el cuerpo de un perro. El cuerpo era de un perro, pero seguía teniendo una mente humana. Entonces, alguien con una mente humana, pero con un cuerpo de un perro, pues tiene un sufrimiento inmenso, mucho más que de los perros normales. Esto realmente le torturaba. Y pensó, hoy no puedo seguir así todo el tiempo, realmente mejor me suicido, me ahogo en un río, no puedo seguir permaneciendo así. Entonces iba por el camino con la intención de matarse. Oyó que mucha gente hablaba de las cualidades y de los poderes de Lanri Tampa, que decían que realmente estaban alabando a Lanri Tampa. Entonces él pensó, uy, este Geshe Tampa tiene una gran compasión, un gran poder, una gran bodhicitta, he de acudir a él, a ver si puede transformar mi cuerpo, si puede liberarme de esta situación. Entonces se fue a buscar a Lanri Tampa. Las historias Kadampa cuentan que este perro se fue tras unos mercaderes hasta Usan. Claro, porque era un perro, no podía saber cómo ir solo hasta la Ritampa, entonces la historia cuenta que iba tras unos mercaderes. Y cuando llegó a esta región de Usan, la Ritampa supo con su clarividencia que este ser había llegado y le dijo a su asistente, haz una torma y tráemela. El asistente hizo lo que se le dijo, hizo la torma. Y cuando llegó la tarde, se acercaba el anochecer, la Rintempa le dijo, mira, ve afuera y mira a ver si ha venido alguien. El asistente fue, miró y realmente no vio a nadie. Dijo, pero bueno, de lejos sí que se ve a un perro cubierto de polvo, pero aparte de eso no hay más nadie. Entonces eso fue lo que le dijo, a ver, Lama, no ha venido nadie, pero bueno, sí que hay un perro cubierto de polvo. Y el lama, la Tampa, dijo, muy bien, vámonos fuera. Se puso el sombrero, cogió la torma y salió. Y cuando salió, justo en ese momento, el perro llegó a la puerta y se encontraron cara a cara. Y el lama arrojó inmediatamente la torma sobre el cuerpo del perro. Y en ese momento, este cuerpo de perro se transformó en un instante en un cuerpo humano. Entonces este muchacho, este joven, sintió una gran fe en la Tampa y se quedó con el lama como ayudante. Se quedó junto con el lama ayudándole de ayudante. El lama lo ordenó, se convirtió en un monje, pero la Tampa le dijo, te ocurrirá otra desgracia. Así que hagas lo que hagas. Primero pregúntame, consúltame, no hagas cosas sin consultarme. Después de mucho tiempo, o después de algún tiempo, su madre se enteró de que su hijo había acudido al lama y de que su cuerpo había cambiado de perro a cuerpo humano. Y realmente la madre quería perjudicarle y hizo un hechizo, le lanzó un hechizo a una caja pequeña de madera y la cerró. Se encontró con alguien que iba a esta región de Pempo y le dijo, oh, mi hijo está estudiando el Dharma con Lanri Tampa. Por favor, dadle esto. Es para ayudarle en sus estudios. Por favor, llévaselo. Esa persona fue a ver a Lanri Tampa y le dio la caja al hijo, diciéndole que era un regalo de su madre. El hijo tomó la caja en sus manos
Pero al cogerla, era una pequeña caja, pero era muy, muy pesada que las manos se le cayeron al suelo, ¿no? Era muy pesada, tuvo que arrastrar esa caja. Entonces se preguntaba, ay, ¿cómo es que esta caja es tan pesada? ¿Qué puede haber dentro para ser tan pesada? Tenía esta curiosidad y la iba a abrir. Uy, tengo que abrirla, ¿no? A ver qué hay dentro, por qué es tan pesada, a ver por qué es tan pesada. Y en ese momento se recordó del consejo del lama que le dijo, no hagas nada sin consultarme primero. Entonces se fue a Lanritampa y le dijo, mira, mi madre me ha dado esta caja y ¿qué debo de hacer? La abro, ¿no? Lanritampa en ese momento tenía una túnica del Dharma, se la quitó y se la dio al niño, al joven, y le dijo, ponte esto. Antes de abrir la caja, ponte esta túnica. El joven hizo esto, se puso la túnica y fue a abrir esa pequeñita caja. Cuando la abrió, se oyeron truenos y relámpagos. 9 truenos. No solamente uno, sino 9, que llenaron todo el espacio. Son como fuegos artificiales, ¿no? Cuando hay tantos truenos y relámpagos juntos. Y todo se incendió, el edificio, la casa y todas las cosas. Pero él llevaba puesta esta túnica del lama y por lo tanto no se quemó. El fuego no pudo penetrar esa túnica. Realmente quedó como metal fundido alrededor de la túnica, pero al joven no le pasó nada. Esta túnica del Dharma se puede ver en el monasterio de Langtang. Lanritampa le dijo, ahora estás libre de obstáculos y le dio instrucciones. Este joven realizó, constató la vacuidad, integró la compasión y se convirtió en uno de los mejores alumnos de Lanritampa. Y este es justamente Ya Shakriwa. En la historia de Ralo Sagwa se cuenta esta misma historia, pero de una manera un poco diferente. Porque aquí se dice que fue Ralo Sagwa quien convirtió a este joven de perro a humano. Sin embargo, la historia más común, la mayoría de los relatos cuentan que fue Lanritampa. Por lo tanto, yo también creo que fue Lanritampa quien hizo esta conversión del niño de perro a humano. Y realmente conté esa historia según las fuentes Kadampa o según... En general, intercambiarse con los demás es algo que nos resulta difícil, pensamos que no podemos hacerlo, pero es algo que está conectado con nuestra vida cotidiana, es algo que ya hacemos en cierta medida. Por ejemplo, en nuestra vida, en relación a nuestros padres, a nuestra pareja, con relación a nuestros hijos. Sin embargo, a ver, creo que estoy diciendo muchas cosas hoy. Y si lo dejamos aquí, creo que mejor continúo mañana. Es que creo que ya me he extendido demasiado. Pienso que lo mejor es que lo dejemos ahora y que nos tomemos un descanso ahora. Y ya continuaremos mañana.